Imagina que heredas una fortuna familiar, la cual se formó gracias a la corrupción, al amiguismo y al compadrazgo con gobiernos plagados de corrupción. Y luego de 30 años, todo se va a la basura gracias precisamente a lo mismo que te ayudó a hacerte millonario a costa de los mexicanos. Como un efecto boomerang irreversible, y que ahora, moribundo, deseas con toda tu alma desaparecer a todos aquellos que te aplicaron la ley y que te llevaron a una quiebra irreversible. La historia de TV Azteca se construye bajo el golpismo mediático, ese que en su momento era el cuarto poder en México y fungía como el brazo armado de los gobiernos, mismos que empoderaron en demasía a esta empresa que se gestó gracias al amparo de la corrupción del poder. Por eso es importante, amigo, que pongas mucha atención a este video y en los 4 temas que hoy pondremos sobre la mesa, lo cual pocos se han atrevido a señalar y sobre todo a analizar debido a que la hidra de Salinas Pliego está muriendo, no hay vuelta atrás. Y hoy escudriñaremos lo más repugnante de una de las empresas las cuales le ayudaron a amasar una fortuna que parecía interminable. Y que hoy solo es un mito a pesar de que este sujeto se niegue por todos los medios a pagar lo que debe. Explicaremos cómo el golpe ya está hecho, cómo TV Azteca se hizo tan poderosa, a solo valer nada en estos momentos poniendo también a temblar y mucho a todos sus empleados, que hoy ya no tienen el sueldo seguro, completando así el círculo vicioso del karma absoluto. Prepárate, ponte cómodo, pon mucha atención y entiende que cuando escupes hacia el cielo, tarde o temprano el gargajo terminará por caerte en la cara. Por cierto, recuerda muy bien que si este video se viraliza y sobre todo te suscribes al canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, a Salinas Pliego y a todos sus paleros les dará diarrea con sangre. Es por eso que hoy te presento la oscuridad detrás de TV Azteca. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Pocos seguramente se acuerdan, pero en 2002, Salinas Pliego, por medio de varios jueces corruptos, llegó a punta de pistola con sus macuarros al Cerro del Chiquihuite para dar el famoso chiquihuitazo y así apoderarse de la señal de CNI Canal 40, el cual era uno de los canales más vistos en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana. ¿La razón real? Salinas Pliego deseaba esa frecuencia radioeléctrica para seguir expandiendo sus dominios, además también de deshacerse de sus competidores absolutos. En ese entonces Vicente Fox se hizo el que la Virgen le hablaba y dejó que los sicarios de Salinas Pliego, una parvada de encapuchados con armas, llegaran al Cerro del Chiquihuite y sometieran a 7 personas, entre ellas 2 ingenieros técnicos y el personal de seguridad. El escándalo fue tal que el mismo gobierno lo silenció, a pesar de que había sido el robo más grande en la historia en materia de medios de comunicación en México, mismo que las televisoras decidieron olvidar y no recordar debido a la amistad que tienen con Salinas Pliego, entre ellas Televisa. De hecho, todo fue una puesta en escena. Los encapuchados llegaron con armas y amenazaron a los empleados de la televisora para luego someterlos, secuestrarlos y golpearlos. Hasta que horas después, la instrucción vino desde el Ajusco, que era para esas personas, ya que tenían que firmar un documento donde decía que la toma del Chiquihuite había sido por la vía pacífica, haciendo firmar a los secuestrados en contra de su voluntad y amenazados con hacerle daño a sus familias si no lo hacían. La amenaza fue tal que cuando el caso se hizo mediático, rápidamente el gobierno de Vicente Fox lo detuvo. Ante la frustración, los 7 secuestrados explicaron cómo al final TV Azteca había actuado en complicidad con el mismo gobierno. El famoso chiquihuitazo fue el final de una alianza supuestamente estratégica, que fue completamente leonina entre el empresario en ese entonces, concesionario de la señal, la Corporación de Noticias e Información, por sus siglas en español CNI Canal 40, de Javier Moreno Valle,
y el usurero Salinas Pliego, los cuales habían decidido colaborar en contenidos, pero a la hora de hacer las cuentas, fiel a su causa, el gandalla y miserable de Salinas le cobró 20 millones de pesos extras, los cuales no estaban en el script. Pues TV Azteca se inventó que faltaba dinero, cantidad que Moreno Valle tenía que pagarles. De hecho, estas palabras que se cruzaron entre ambos dueños en aquella época se le están devolviendo al 1000% a Salinas. Moreno Valle en entrevista dijo: "Me equivoqué de socio", a lo que Salinas le contestó: "No te equivocaste de socio, te equivocaste de enemigo". Palabras lapidarias que hoy ahora el usurero llora porque, según él, el gobierno le está cobrando doble, que se había equivocado en hacer tratos con AMLO. Literal, el usurero tuvo su karma 23 años después, cosa que se celebra de un tipo que estaba acostumbrado a robar, a arrebatar y a construir su fortuna a base de corrupción, clientelismo político, además de utilizar a su televisora como sicario informativo para quitar a sus enemigos de enfrente, haciéndoles campañas sucias, dejando que el escrutinio público acabara con ellos, tal como ahora le sucede a él, y el cual ya no aguanta que la gente le diga que es una miserable rata asquerosa. En 2003 le regresaron la señal a CNI y a Moreno Valle, quien se defendió hasta el final, y eso hizo que perdiera mucho dinero. Y no contento con eso, Salinas Pliego, al ver que sus trabajadores a duras penas tenían para comer, emprendió una campaña sucia desde el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación para acabar con CNI y Canal 40 desde dentro, sacando reportajes sobre la falta de pagos e incumplimiento de contratos. Así fue como en el 2005, el 19 de mayo, sus trabajadores se fueron a huelga, y además la corte, que estaba alineada a los intereses de Salinas Pliego, había acusado a Moreno Valle de tener deudas fiscales y fraudes. O sea, en pocas palabras, en ese momento Salinas tuvo a todo a su favor para acabar con su enemigo, al grado que buscó por todas las vías legales amañadas para meter al bote a Moreno Valle. Incluso en sus páginas de noticias en TV Apesta repetían y otra vez que este sujeto era un prófugo de la justicia. Los textos de TV Azteca decían que debía poco más de 3 millones de pesos por adeudos fiscales. ¿En serio los aztecos hicieron campaña con esas deudas de un empresario que terminó en el exilio? Allí es donde está la doble moral de esta empresa y su dueño Basura, quien debe ya más de 80,000 millones de pesos. Pero ellos indignados en ese entonces porque Moreno Valle, quien ya ni vive en México, debía 3 millones de pesos, gracias a la sentencia de un tribunal colegiado. Esos mismos tribunales que ahora Salinas desprecia, descalifica y berrea que están amañados. La historia de la caída de esta televisora se resume en un karma que les llegó a pegar con cloroformo, un golpe terrible que ya está dejando a decenas de trabajadores sin sueldo. Será para ellos una amarga Navidad, a pesar de que en sus mejores tiempos tenían prestaciones y salarios envidiables. Claro, todo patrocinado por el erario. Ahora, como todo imperio, siempre tiene un inicio y un final. Esta vez están literal en la basura. Por eso el resentimiento de la televisora, que ya tiene más de un año sin recibir dinero público por publicidad. A eso, en realidad, ya pocos ven sus contenidos y no supiéramos de ellos si no los suben a las redes sociales. La verdad, debido a su nula credibilidad. Por ejemplo, en el caso de Carlos Manso, no se cansaron de lucrar con él y también con la marcha de la generación Z, además de darle cobertura a esta marcha violenta que dejó más de 100 policías de la Ciudad de México lesionados, mientras que aplaudían los actos vandálicos y además quisieron hacer pasar a esos delincuentes como estudiantes, cuando la misma generación Z real y genuina y los estudiantes habían desmentido que ellos no habían participado en la marcha. Pero deje eso. ¿Sabe usted por qué TV Azteca en su momento amasó grandes cantidades de televidentes y fanáticos? Porque en los años 90 y años 2000, los mexicanos no tenían otra cosa que ver y estaban sujetos a la programación de la televisión. Además de que en esos tiempos, tanto Azteca como Televisa jugaban a ser rivales, pero siempre han sido amigos y socios comerciales. Eso ya lo habíamos explicado y exhibido en videos anteriores. Las televisoras, al ser dominantes de una generación que dependía de los contenidos y parrilla de estos en la caja basura, nació, creció y se murió siendo fanática de esta porquería.
Además, súmele usted la lista casi interminable de patrocinadores que TV Azteca siempre tuvo en su cartera. Sumado a eso, los favores gubernamentales y el dinero más las dádivas millonarias que recibían cada sexenio. Épocas cuando, según Salinas, había libertades. Por eso mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum había explicado en una de sus mañaneras que después de hacer una guerra sucia para causar un golpe blando, habría que ver si los patrocinadores de esa empresa seguían en pie por la campaña sucia que recibió en su contra. Textual, dijo lo siguiente: ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir, ¿ven qué autoritarios son? Y no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Y luego prosiguió: ellos están queriendo seguir una línea contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos el partido del que venimos, una línea de mucho odio, exacerbando el odio. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esa estrategia no está funcionando con el público joven. Textual dijo: porque ellos están tratando de supuestamente llegar a un sector juvenil y no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. La presidenta solo dijo expresamente lo siguiente: a ver cuántos anunciantes siguen allí, haciendo referencia a que su campaña sucia, ya muy abierta en contra del gobierno por cobrarle los impuestos que debe, será lapidaria para todos sus socios comerciales, quienes, según algunos informes, saldrán en desbandada en este 2026, lejos de TV Azteca. Recordemos un ejemplo totalmente simple. Cuando fundaron a Carlos Manzo, los aztecos con su Dumbo, el Capibara San Martín y el Nicolás Maduro de la Jusco, sin tener ninguna prueba, hacían responsable a la presidenta de su asesinato. Cuando después de las investigaciones se supo que las 4 letras habían corrompido a su escolta, siendo los 7 sospechosos por complicidad, ya que se les habría ofrecido una suma de 2 millones de pesos por cabeza por hacer el trabajo. Mandaron al sicario y ellos mismos estarían pasivos en ese momento. Luego, con el rifle con el que finarían al alcalde, lo ocuparían para desvivir a su agresor. Por eso, ahora que las pruebas ya salieron a la luz, ¿ha hablado TV Azteca en todos sus espacios sobre este caso? La verdad, ya ni pelan al presidente municipal, quien se fue como el mártir de TV Azteca, mientras este funcionó para el golpeteo político, mismo que ocuparon para su marcha de la generación Z. Por eso, cuando explicamos que esa televisora se sostiene de lo que haga su pobre departamento de deportes, es porque ya solo le queda esa trinchera. De hecho, hay por ahí quien dice que ese departamento está próximo a desaparecer, cosa que no es del todo cierta, y eso lo explicaremos en el tercer tema. Por lo pronto, podemos visualizar de manera contundente de que TV Azteca está viviendo sus últimos minutos de vida. De hecho, hay un gran problema que se le avecina a Salinas Pliego con los acreedores gringos, y es que el usurero y evasor fiscal sigue litigando los bloqueos para no pagarles a los gringos, cosa que estos ya habían advertido que se desistiera, porque si no, antes del 5 de diciembre habría consecuencias. Sin embargo, Salinas sigue aferrado a que él no le pagará a nadie, y si paga, sería lo que él diga. Por eso su desesperación, porque el tiempo pasa, y es literal lo que él desea, retardar los procesos, pero eso ya es casi imposible, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. La realidad de esta televisora no solo es decadente, sino también patética. Es increíble que ya siendo el siglo XXI y con muchos creadores de contenido, el tío futbolero de 50 años y los sobrinos treintones sigan consumiendo TV Azteca. En pocas palabras, al mapache Martinoli y al golpeador García, a sabiendas de que es la misma porquería que Televisa promueve. Aunque ellos sigan empecinados en tener una guerra con la Gran Ramera, la cual solo es ficción, un montaje para que la gente crea que son enemigos y competidores por los ratings, alebrestando aún más el mercado del fútbol. Sin embargo, hoy muchas personas en México han optado por mandarlos al basurero de la historia. Por ahí hay algunos dichos de algunos disque influencers que le quieren jugar al periodista diciendo que en sus contenidos de clickbait que Azteca Deportes desaparecerá.
cosa que no es así como tal, pues la presentación de que el Mapache y el Golpeador transmitirían el Mundial del 2026 es una falacia por ahora, para que no se viera tan perdido el canal. Por ahora todos los talentos o la mayoría de ellos terminarán contrato después del Mundial, haya o no partidos. Martinoli y García tienen aseguradas sus mensualidades después del Mundial. No obstante, lo que sí es una realidad es que los aztecos le apostarán todo a la justa, cuando menos para salvar su barco, con la ayuda de Televisa para que se recuperen financieramente, y con el Mapache y el Golpeador, con una ferviente base de gente que aún les aprecia aunque la gente le regale su dinero al usurero. Sí, ese mismo que odia a la clase media y media baja, que es la que más consume el fútbol en su canal. Están listos para regalarles su dinero a estos mequetrefes. Y si bien Martinoli y García tienen el contrato hasta después del Mundial, es muy probable que terminen solo comentando los juegos sin videos de los goles y sin narrar algún juego en vivo, siendo que el departamento de Azteca no desaparecería en sí, sino que no tenga ya impacto, sin dinero para los derechos y quizás sin señal del espectro radioeléctrico. TV Azteca se reduce todos los días a ser solo un zombie televisivo. De hecho, hay rumores de que después de que termine su contrato con TV Azteca, la dupla de Merolicos tome rumbo a otra televisora muy conocida. Y haciendo paréntesis, el Mapache había dicho que tras salir de TV Azteca en 2026, si el barco ya se hunde para ese entonces, no sería su nueva casa Televisa. Sin embargo, pregunto lo siguiente: ¿qué otra televisora lo contrataría para darle la exposición que él necesita? Es interesante mencionar que Televisa ganaría mucho con él y él también con Televisa, cosa que para subsistir, la Gran Ramera intentará ponerle quizá la oferta más jugosa que haya existido para un relator de fútbol en México, cosa que a sabiendas de lo que pasa con temas de dinero, siempre el perro termina bailando con la lana, si de dichos hablamos. Recordemos que Martinoli no podría relatar a la selección si no es TV Azteca ni Televisa, considerando que para ese entonces es probable que la televisora de la Jusco ya no exista. Sea como sea, hay que dejar algo en claro: el Mapache no hablará nada de lo que su dueño el usurero no le permita. Por ahora TV Azteca Deportes no desaparece como tal, sino que ya se hicieron obsoletos a pesar de que todavía algunas personas vayan a consumir el producto basura llamado Selección Mexicana de Televisa en su canal. Por eso Martinoli y sus compinches deben criticar a este equipo muy por encima para seguir guardando ciertas apariencias, porque insisto, tanto los de la Jusco como los de Chapultepec 18 son la misma porquería, pero con diferente nombre. Todos los chalanes de Salinas Pliego que leen noticias o hablan de deportes tienen la consigna de atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum. No soportan que su gobierno tenga su propio espacio todas las mañanas y que de ese contenido los de la Jusco tengan que sacar el suyo. O sea, les caga que les pongan la agenda y la llevan siguiendo desde el 2018. A la televisora de la Jusco le caga ser el perrito faldero de quien le cobra los impuestos. Acostumbrados siempre a que ellos inventaban sus noticias o ocupaban cierta realidad para tumbar opositores o empresarios que no comulgaban con sus ideas. Hoy, todos yacen desesperados y a como dé lugar necesitan desprestigiar a la misma corte que no les favoreció en las sentencias. Salinas Pliego observará cómo todas sus empresas se van a la quiebra lentamente porque no quiere pagar lo que debe. Finge ser un mártir, claro, un tipo que a cada rato y cuando puede ningunea al mexicano de a pie, que se molesta porque ya nadie le cree y que sus espacios televisivos son obsoletos. Por eso le ha dado permiso a Martinoli de emprender el proyecto del canal de YouTube para hacer ruido con nimiedades de fútbol, algo que les ayude a atraer a las audiencias. Desesperados y ardidos, los perros de Azteca deben de ladrar hasta el final, porque de eso viven. Saben perfectamente que varios, el 2026, lo amanecerán en la calle, por falta de pagos, por quiebra, porque ya no son útiles. Por eso deben hacer el mejor papel ante su jefe, quien, podrido por los litigios fiscales perdidos, le ha apostado a una campaña sucia, vil y oportunista para lucrar con las tragedias, insultando, denostando y descalificando muy a su estilo. Un tipo que se dice perseguido político, que vive en una dictadura pero que a cada rato le mienta la madre a la 4T. Esa misma que él aplaudió desde el 2021 hasta que llegó el cobro de los impuestos.
En estos momentos, TV Azteca yace en la ruina, pues varios de sus empleados se han quejado de los recortes que hay, la falta de proyectos de producción, por no decir que sigue pegando en lo económico que sus casinos estén retenidos por presuntas irregularidades financieras y de lavado de dinero al narco. Casinos que nutrían fervientemente las transacciones de Azteca Deportes, además de la caída de su primera empresa, la cual ya está declarada en bancarrota, con una deuda de más de $800 millones llamada Typhoon Offshore, que conducía a su hijo Benjamín Salinas Sada. Esta empresa dedicada a la exploración y reparación en plataformas petroleras terminó por morder el polvo hace algunos meses debido a que Pemex, empresa a la que trabajaba Salinas, ya no le dio ningún contrato. Esto, el usurero no lo dice, ni tampoco se dice cómo quebrarán sus empresas, las cuales serán por falta de activos, de contratos y del congelamiento de sus cuentas. El primer paso es ese, la asfixia financiera total, la cual ya empezó en las entrañas de la hidra de Salinas. También, lo que no dicen es que en estos momentos Salinas Pliego ya efectuó su moneda de cambio. Ha mandado a decir que si le cobran los impuestos va a despedir a su gente. Y según el de sus empresas Electra, dependen alrededor de 200,000 personas, y que si llega a quebrar ese negocio, según el usurero, será culpa de Claudia y de las políticas de la 4T. ¡Qué raro! Nadie vio a Salinas Pliego alegar ni mucho menos señalar al presidente Peña Nieto o a AMLO cuando Banco Ahorro FAMSA fracasó. Desde el 2015 presentó problemas financieros. En 2018 su quiebra era irreversible, empezando a cerrar tiendas y culminando su quiebra en 2021. Nadie dijo nada de los cientos de familias que se quedaron sin empleo por ese fracaso empresarial. Sin embargo, Salinas quiere usar a sus empleados explotados como moneda de cambio, utilizarlos para el chantaje y a su posible cese tras el cierre de tiendas, para que el gobierno le perdone la deuda. Como lo hemos venido comentando durante meses y adelantándonos a inicios del 2024, explicamos cómo las empresas de Salinas Pliego iban a quebrar, argumentamos que él jamás trataría de pagar los impuestos y se iría hasta las últimas consecuencias. Seguiría utilizando a TV Azteca como su brazo armado mediático. Sumado a eso, echaría a andar ese golpe blando para derrocar al gobierno de Claudia. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? ¿Cuál fue el resultado? Que nadie ve TV Azteca. No puede convocar absolutamente a nadie y lo único que les queda es hacerse la chaqueta mental de ser presidente de México, mismo que ya el PAN le ha lanzado la invitación de que cuando guste puede hacerse su candidato, mostrando que en efecto comulga con los ideales del pseudoempresario, el cual se guía gracias al arrebato y al cinismo y a la práctica de la corrupción. Por eso es importante estar alertas y sobre todo saber la historia de la fortuna de este sujeto que ya se les fumó. De hecho, el tipo es un pésimo empresario por esta razón. Tuvo todo el dinero del mundo en su poder, al menos en México, y lo echó a la basura. Ya está por perder la televisora, perdió la empresa de plataformas petroleras, perdió publicidad en Azteca, además de la credibilidad. Es probable que pierda el mundial que anunció sin aún pagarle los partidos a Televisa. Perdió dinero por publicidad del gobierno. Perdió el litigio con los acreedores gringos. No supo siquiera administrar sus equipos de fútbol en la Liga MX de Televisa, los cuales ya están a la venta. Ni siquiera fue capaz de comprar los derechos de transmisión de la Copa Oro de este año. No es capaz de crear buenos contenidos, mucho menos de dar un buen discurso. Vaya, Salinas Pliego es lo que siempre ha sido y hemos dicho y sostenido en este canal. Un pobre empresario perdedor que con la ley en mano, ni de broma, se haría millonario. Esa es la realidad que arropa muy bien a su zombie llamado TV Azteca, que la destruyó para siempre y que muestra no solo el oportunismo mediático, sino la ruindad total de un empresario que ya está muerto, pero que nomás no le han avisado. Es por eso que yo te pregunto, ¿seguirás consumiendo a TV Azteca también en el fútbol? ¿Qué le depara a Salinas Pliego antes de que termine el 2025? ¿Cómo le darás la puntilla y el golpe de gracia tú que consumes aún los contenidos basura de TV Azteca?
Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.